A continuación os presento un sistema que aporta una mayor rigidez al conjunto del cuadro de la impresora Artillery X1 y reduce sustancialmente las imperfecciones que se producen por la vibración a la que está sometido el eje Z en la parte superior debido al conjunto de las masas en movimiento del extrusor, de la cama caliente y de la pieza que sostiene la cama caliente, que cuando llega a la parte superior alcanza su mayor masa y su mayor inercia. El diseño se basa en las partes que van fijadas con tornillos al cuadro y las barras de aluminio de estabilización. Hay dos diseños, uno con 2 barras de estabilización, que es el más sencillo, y otro con 4, que es el más complejo. El primer diseño es gratuito y consta de 4 piezas y hay que hacer 6 taladros en la chapa que cubre la electrónica del Artillery. El segundo diseño lo podéis obtener por medio de una donación y requiere hacer 8 agujeros, 8 taladros en la chapa que recubre la electrónica del Artillery. En este segundo diseño hay que utilizar las rejillas de ventilación como complemento para realizar la sujeción de las partes inferiores. Doy por supuesto que el fabricante realiza las rejillas de ventilación de esta impresora con troquel y que todas las impresoras deben ser similares. Pero por si no lo fueran, hay que imprimir 2 plantillas que os adjunto, que son muy ligeras de imprimir, se imprimen muy rápido, y comprobar que las rejillas se adaptan perfectamente, antes de imprimir las partes finales que incluyen las bridas que tapan la rejilla de ventilación. Para este segundo diseño también he optado por reducir la esquina superior de la carcasa que cubre el extrusor para que no pegue con uno de los soportes superiores de las barras. Las barras de aluminio también tendrán unos tapones que taparán sus extremos. A continuación os presento mi propuesta de cómo deben ser impresas las piezas para garantizar la máxima resistencia de las bridas que sujetarán las barras cuando las apretemos con las tuercas y los tornillos. Las piezas que van ancladas al puente superior de la impresora tienen que imprimirse de la forma que os indico para que se ajusten con mayor precisión. Si las imprimiésemos en otra posición, esto nos obligaría a retirar los soportes de impresión y a lijar, y eso reduciría bastante la precisión que es necesaria. La carcasa y los tapones no tienen ninguna dificultad de impresión. Os incluyo un resumen de la tornillería necesaria y de sus dimensiones. Tened en cuenta que si utilizáis alguna arandela más, estas dimensiones pueden variar en 1 milímetro. Sed muy prudentes con los pares de apriete que aplicáis a los tornillos que tocan el cuadro de aluminio de la impresora, pues podéis llegar a cargaros las roscas o incluso deformar el cuadro. Para cortar los tornillos a la medida necesaria tendréis que utilizar un calibre con contratuerca y recortarlo con una amoladora. Los tubos de aluminio de 16 milímetros de diámetro pueden ser de 1 o 1,5 milímetros de espesor. Para ambos tendréis el diseño de los tapones. Para posicionar las tuercas subslot necesitaréis un calibre, y en el caso de la tuerca que va en la parte vertical necesitaréis algún tipo de papelito o de espuma para que se quede en el centro. Lijad el espacio de las bridas para asegurar que sujete bien la barra cuando se aprieten las tuercas. Si la barra de aluminio entra muy holgada en la brida, podéis añadir cinta de carrocero para ajustarla. Hay 2 huecos en la pieza superior que hacen innecesaria la retirada de los tornillos de la parte superior del Artillery, los que trae de fábrica. Si queréis los podéis retirar y sustituir por otros, o si queréis los podéis dejar. Las piezas impresas son las que nos van a servir como plantilla para marcar los agujeros que tenemos que taladrar en la chapa que cubre la electrónica del Artillery. Tened mucho cuidado al taladrar la chapa para no estropear ninguna de las placas de la electrónica de la impresora. Os adjunto también la referencia de compra de 2 escuadras de aluminio que aportan rigidez al puente superior. Aquí podéis ver cómo queda instalada finalmente la carcasa del extrusor. Por último, aclarar que si optáis por el diseño 2, todo el dinero que se recaude irá destinado al colegio Casa Juan Pablo II, que está en Caracas, Venezuela, y que acoge a niños huérfanos y ayuda a madres solteras. Así que por eso os pido comprensión.